este lugar para alabar el nombre de nuestro Dios, para exaltarle, reconociendo que Él ha sido bueno con nosotros en nuestra vida, guardándonos, librándonos, protegiéndonos de todo mal. Él aplica su palabra en nuestra vida y podemos crecer en el conocimiento de ella cada vez que nosotros nos exponemos a la luz de las Escrituras. Así de que podemos esta noche darle las gracias al Señor por todas sus bondades y por la vida, pues, porque realmente a veces uno automáticamente se levanta y hace todo, pero hay un funcionamiento ahí de nuestro corazón, ¿verdad? De todas las partes de nuestro cuerpo que el Señor se encarga de que sigan funcionando. Así es de que démosle gracias. Si usted está agradecido esta noche con el Señor, levantemos nuestra voz para agradecerle y que podemos llegar a su presencia con acciones de gracias, con alabanza, reconociendo que solo Él es digno de recibirla, que no hay nadie más digno, solo nuestro Dios, el único Dios verdadero, el único que creó los cielos, la tierra y todo cuanto existe. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos. Padre, a esta hora nos acercamos delante de tu presencia, agradeciéndote por todas tus bondades, por tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, nos has sostenido, nos has dado fuerza, nos has dado salud. Estamos en pie, Señor, porque tú eres el que nos hace estar en pie. Tú eres el que nos vivifica con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada. Tú has sido nuestro proveedor, has sido el que se ha encargado de todas nuestras necesidades, has hecho milagros de provisión a favor de tus hijos, de tu pueblo, Señor, milagros de protección de tanta maldad, de tanta violencia. Tú nos has guardado, Señor, tú nos has librado, y esta noche podemos levantar nuestra voz para exaltarte por todo lo que tú eres, Señor. Reconocemos que solo tú eres el Rey, que solo tú eres el Señor, que no hay nadie fuera de ti, Señor, que merezca la gloria. Solo tú eres el único digno de recibirla, a quien nosotros nos debemos, Señor. Nos debemos a tu amor, a tu gracia, a tu fidelidad, a tu misericordia hasta el día de hoy. No podemos pagarte, Señor, todas tus bondades. No podríamos ni con todo el dinero del mundo pagarte a ti, Señor, por la vida, por todo, Señor, por la revelación de tu palabra, por levantarnos como tu pueblo, por levantarnos, Señor, por hacernos una nación santa, un pueblo adquirido por ti, Señor, a precio de sangre, Padre. Solo tú eres digno de recibir la adoración, la alabanza, y por eso delante de ti, Señor, nos alegramos, nos gozamos en tu presencia. Le damos alabanza a ti, Señor. Levantamos nuestra voz para exaltarte, para bendecirte, Señor, reconociendo que no hay nadie como tú, que nadie merece la gloria, solo tú, Señor. Y por eso cantamos alegres y nos gozamos en tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Poderoso eres, poderoso eres, Señor.
que confiesan que tú eres el Señor, que tú eres el Todopoderoso. A ti sea toda la gloria por siempre, Señor. A ti sea el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Grande eres tú, Señor. Señor, poderoso para sostener nuestra vida, para librarnos, Señor. Al ver la creación podemos contemplar, Señor, que tú eres grande, que nadie se compara a ti, que solo tú eres el hacedor de maravillas y de prodigios. Padre, te exaltamos, te alabamos esta noche. Reconocemos que solo tú eres digno, que solo tú eres santo y que tenemos entrada hasta tu misma presencia para adorarte, porque nos has hecho tus hijos, tus amados, nos has levantado, Señor, y hoy podemos decirte: Abba, Padre, aquí estamos para adorarte. Hemos venido a este lugar para adorarte, Señor. Hemos venido para estar en tu presencia, para darte gloria, para darte honor, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Recibe toda la gloria y todo el honor de tus hijos, que voluntariamente, Señor, te exaltamos y te adoramos, Señor.
toda la gloria, de recibir todo el honor, Señor. Tus hijos nos alegramos en tu presencia. Aleluya. En todo el universo no existe nadie como tú, porque tú lo creaste, Señor. Tú creaste todas las cosas. Eres digno de honor, de gloria, de adoración. sentado en el trono, digno de toda la gloria, el Cordero que fue inmolado, digno de ser adorado, de ser exaltado. Señor.
Padre, bendecimos tu nombre, reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu santidad, y agradecemos por todos los beneficios, la paciencia, la bondad, la fidelidad manifestada en nuestras vidas, por tus favores, Señor, por rodearnos con tu gracia, por mostrar tu paciencia hasta el día de hoy. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos. Tome su asiento. Abra su Biblia si la trajo. Noche de estudio bíblico. Estamos en el libro de Hebreos. Así que abra su Biblia. Se ha traído su Biblia para que pueda tomar notas, para que pueda hacer algunas marcas, conexiones entre las escrituras. Vamos a darle seguimiento al capítulo 11 del libro o carta a los Hebreos. Parte número 12 de este capítulo. Parte número 12 del libro de Hebreos. Es una bendición poder ir deteniéndose a veces en un solo versículo que nos lleva hacia la historia relacionada con el personaje en turno. Y la palabra clave o la frase clave en la que tenemos que detenernos y aplicarla en nuestra vida es por la fe. Y yo estaba pensando, nosotros deberíamos de hacer una lista como una práctica personal, se lo sugiero. ¿Qué cosas hace usted por fe? Por ejemplo, por la fe nos congregamos, esa sería una. Por la fe honramos a Dios con las finanzas. Por la fe nos involucramos en la alabanza, en la adoración. Por la fe nos involucramos en ministerios internos dentro de la iglesia. Por la fe probablemente compartir el evangelio, evangelizar a otros, compartir a Cristo. Pero hay una serie de decisiones, y cuando escudriñamos a todos estos personajes, los cuales sobresalen por las señales, los milagros, las experiencias que tuvieron, yo me doy cuenta de la variedad de acciones que han sido efectuadas por la fe. Algunas tienen que ver con el hecho de recibir de Dios. Por ejemplo, más adelante vamos a encontrar que por la fe recibieron a sus muertos en resurrección. Pero un enfoque que sobresale es la obediencia a Dios por la fe. Muchos por la fe que tenían obedecieron a Dios. Y ahora pues el personaje que vamos a estudiar, que es Moisés, el cual no creo que alcancemos a cubrir porque hay un par de versos, hay como 4 o 5 versículos enfocados en él. Hay varias ideas muy interesantes que podemos extraer y tratar de aplicarlas en nuestra vida. Así que vamos al verso 24 de Hebreos 11. En la sesión anterior nos detuvimos en la fe de los padres de Moisés. En la sesión anterior hablábamos acerca de cómo por la fe los padres escondieron a Moisés, y nos detuvimos un poco en el amor de la mamá de Moisés, en la actitud del papá de Moisés, pero ahora nos vamos a enfocar en Moisés. Así que verso 24, Hebreos 11, comenzamos y dice así la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, tendríamos que entender de nuevo: por la fe escogió antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Yo espero que usted sea bendecido esta noche mientras meditamos en la palabra. Vamos a orar sobre esto. Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, dándonos entendimiento, aplicando la palabra a las circunstancias personales, actuales de cada uno de nosotros. Señor, por tu Espíritu Santo, danos sabiduría, danos entendimiento. Te pedimos, Señor, esa asistencia, esa guianza de tu Espíritu Santo, porque sabemos, Padre, que solamente tú puedes guiarnos hacia toda verdad,
edificarnos en nuestra fe, establecernos en nuestra fe, alimentar nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos y te agradecemos porque tenemos esta libertad de estar aquí reunidos y tenemos este privilegio de invocar tu nombre, de invocarte sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quiero comenzar enfocándome en que definitivamente que la fe es personal, aunque hay una responsabilidad paternal en transmitir el conocimiento, compartir las experiencias. Llega un punto donde el individuo, el ser humano, tiene que tomar una decisión, porque la fe es una decisión, creerle a Dios es una decisión, vivir por lo que la palabra de Dios dice es una decisión. Y entonces aquí dice la palabra que llegó el momento en que Moisés, ya grande, hizo dos cosas: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Son dos ideas conectadas. Ahora tenemos que detenernos en esto porque realmente el trasfondo de los detalles en la historia son sumamente interesantes, porque fíjese que estamos hablando de un israelita que había sido criado como egipcio. O sea, sería igual a un hijo de cristianos que creciera en un ambiente fuera del hogar cristiano, fuera del ambiente de oración, de lectura de la palabra, de congregarse, y que estuviera viviendo influenciado por otros hábitos, por otras costumbres, y es más, hasta por otra religión, pero que paralelo a esa crianza, él tuviera un conocimiento acerca de sus raíces o de sus padres. Entonces, al hablar del crecimiento, del desarrollo de Moisés, yo concluyo eso. Moisés, siendo un israelita, fue criado como un egipcio. Ahora, cuando él llegó a grande, él tuvo que tomar una decisión. Y esta es nuestra decisión también: el creer en Jesucristo como el Señor. Pero luego tenemos que continuar con la decisión de fe: permanecer siguiendo a Cristo. Mucha gente vuelve atrás, porque este proceso de perseverancia toma tiempo, toma años, y mucha gente llega a cansarse. Aunque hemos tomado como ejemplo a algunos, ¿verdad? Como Enoc, que caminó 300 años con Dios. Hemos tomado algunos ejemplos en la escritura de personajes que perseveraron, permanecieron por años en comunión y en relación con Dios. Sin embargo, dentro de la iglesia moderna y nosotros mismos en nuestra historia como Centro Cristiano de Fe, al considerar estar desarrollando nuestro 25 años de haber sido constituidos como iglesia legalmente, podemos pensar de una manera personal en la gente que hemos conocido, que fueron miembros, que se han apartado, que han retrocedido, que ya no están acá, porque esto de perseverar como que es el reto más difícil para la mayoría de personas. Creer en Cristo hasta cierto punto es una decisión que cuesta a muchos tomarla, pero permanecer con el paso de los años, atravesando dificultades, necesidades, adversidades, enfrentando las tentaciones, tiempos de bonanza, de comodidad, de abundancia, es un reto. Y por eso es que en la parábola del sembrador nosotros encontramos, ¿verdad?, que la semilla es sembrada, pero la tierra es la que determina el fruto que la semilla va a dar. Y entonces encontramos la buena semilla que cae en buena tierra, que da fruto. Pero la misma buena semilla que cae en la tierra entre pedregales, la que cae entre espinos, la tierra que es cerca del camino, que es pisoteada. Vemos ahí que esto representa a los creyentes en diferentes niveles, que en algunos casos dan fruto y luego se secan, se apartan, abandonan su comunión con Dios. En otros casos dan fruto por años, permanecen un buen tiempo, pero luego viene la bonanza, vienen las tentaciones, vienen los deleites del mundo, vienen los afanes del mundo y los apartan. O viene el pecado y el pecado los hace caer y ya nunca se vuelven a levantar. O las dificultades y las necesidades y sienten que Dios los ha abandonado, entran en un conflicto sobre la realidad de Dios y también se apartan. Entonces llega un momento en que cada uno como individuos tiene que decidir retener la fe y hacer lo que el apóstol Pablo dijo: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran
para la preservación del alma. Entonces vemos aquí que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero no solamente eso, escogió ser maltratado. O sea, él sabía que sus familiares, que sus parientes estaban siendo oprimidos por los egipcios. Y él sabía que al renunciar a permanecer en el palacio, al renunciar a sus derechos como el nieto del faraón, él estaba automáticamente colocándose en la posición de ser oprimido, en la posición de tener que padecer. Y eso es lo que la palabra de Dios dice: por la fe Moisés renunció el ser llamado nieto de Faraón, y por la fe es que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos, hermanos, en el hecho de ser hijo de la hija de Faraón, profundicemos un poquito y pensemos en esto. Estamos hablando del emperador del mundo entonces conocido, porque Egipto era como la potencia mundial de ese entonces. Estamos hablando de un gobernante que dentro de la sociedad estructurada aún era visto como que si fuera un dios, porque los faraones eran considerados como dioses, así como los césares en el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces Moisés tenía un acceso directo porque él era probablemente el sucesor de Faraón. No se nos hablan detalles en la Biblia, los detalles que salen en la película Los 10 Mandamientos de César B. DeMille. No salen detalles ahí de un hermano, de un hermanastro de Moisés. Esos detalles no están en la Biblia. Entonces probablemente Moisés era el sucesor del faraón. Él creció en el palacio y no solamente era visto y tratado como un noble, como alguien de la realeza, sino aún más, hasta como con una naturaleza divina. Entonces vea a lo que renunció Moisés. Moisés no renunció a una profesión. Moisés no renunció a su casa y a su empresa para irse a otro país de misionero. Moisés renunció a la gloria que había en Egipto. Y eso es algo que tenemos que considerar como un ejemplo. ¿Hay alguien aquí conmigo esta noche? Ahora dice la palabra, esta frase: hecho ya grande. Me llama la atención esa frase, hecho ya grande. ¿Sabe por qué? Porque hay que crecer, hay que madurar para poder ser firmes en la fe. Como dice el apóstol Pablo aquí mismo en Hebreos, ya no ser niños fluctuantes. Ese es el problema con un montón de cristianos. Pueden pasar años, 15 años, 20 años en el evangelio, pero como no crecen, siguen siendo niños. No maduran, no se establecen, no se afirman, son inconstantes, no desarrollan un carácter, una hombría, una valentía, una firmeza. Me llama mucho la atención esa frase, hecho ya grande, porque nosotros tenemos que ser hechos grandes espiritualmente hablando, hermano, no solo en edad, porque los años pasan sobre nosotros en cuanto a lo natural y automáticamente envejecemos, pero vejez no es garantía de sabiduría. ¿Hay alguien aquí? El que alguien sea viejo no significa que va a ser sabio. Hay un montón de gente mayor que es insensata, esterca, gente que toma decisiones y comete errores y sigue tomando decisiones equivocadas y siguen cometiendo errores, y es porque no les ha alumbrado, no han entendido, no han adquirido sabiduría. Y por eso el consejo de la palabra: adquiere sobre todas las cosas sabiduría. Y a nosotros como iglesia, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Entonces esa frase a mí me llamó mucho la atención, hecho ya grande. O sea, Moisés creció, Moisés se desarrolló, y particularmente el detalle bíblico es que Moisés tenía 40 años cuando él ya estaba en una conciencia espiritual, en una madurez que lo llevó a esta elección, a esta decisión: renuncio a lo que Egipto me ofrece o significa para mí, aunque tenga que padecer con el pueblo de mi Dios, aunque tenga que padecer con mis parientes o con mis familiares. Porque eso fue lo que pasó directamente en la vida de Moisés. Él escogió ser maltratado con el pueblo de Israel en lugar de gozar los deleites temporales. Moisés escogió
las riquezas de ser vituperado, de ser menospreciado, de ser rechazado, y se nos inserta ahí el vituperio de Cristo, en lo cual ya voy a detenerme, porque resulta que Moisés algo sabía con respecto al Mesías. Y fue por la fe que él rechazó los tesoros de los egipcios, la posición de gloria, el trono probablemente, la autoridad, la fama, las riquezas y todo lo que él podía tener acceso como hijo de la hija de Faraón, y prefirió el ser vituperado, menospreciado, perderlo todo, porque el día que Moisés salió de Egipto, él no se llevó nada. Yo conozco pastores, hermanos, que son profesionales y dejaron su profesión por servir al Señor. Yo ni siquiera llegué a graduarme como profesional, así que yo no he dejado una profesión por servir al Señor. Pero conozco amigos que se graduaron y nunca ejercieron, porque Dios los llamó. Entonces a lo que renunciaron ha sido a su profesión. Conocí a otro amigo que él tenía una empresa. Él renunció a su empresa y toda la plata que la empresa le daba por pastorear. Entonces cada uno en el llamado y en el trato con Dios ha tenido que dejar ciertas cosas con el propósito de cumplir con el llamamiento, y son actos de fe. Es por la fe que los pastores dejan o renuncian a su condición. Es por la fe que todo pastor se embarca en una aventura sin saber cómo le va a ir, sin saber qué es lo que le espera, sin tener nada seguro, porque el pastorado ni siquiera es visto como una profesión. El pastor Evelio, que hace algunos meses vino a predicar por acá, me contaba que él estaba en una posición muy elevada cuando Dios lo llamó. Y cuando él renunció, el jefe le dijo: vos que estás loco, le dijo. ¿Y cuánto vas a ganar en la iglesia? No sé, le dijo. Pero mira, vas a dejar un sueldo, no sé si eran como 5,000, no sé cuánto de dinero ganaba. Y el hombre trató de tenerlo y le dijo que ya no puedo seguir aquí. Ahora, yo creo que todos los que yo tengo como conocidos no pueden compararse a lo que Moisés dejó. Moisés dejó la gloria, la riqueza. Moisés dejó la fama, la influencia, la posición a la cual él tenía derecho por ser hijo de la hija de Faraón. Y dice la palabra que él mejor escogió el galardón. Esa frase es interesante, porque cuando nosotros leemos el texto dice que él escogió ser maltratado y tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí está la clave: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? Y aquí es donde tenemos que meternos en el asunto. ¿Qué es lo que Moisés sabía que nadie más sabía? ¿Cómo es que Moisés pudo actuar en ese nivel de fe, que él pudo rechazar lo tangible, lo visible, lo que ya tenía en la mano, por algo que no era visible? ¿Cómo es que Moisés fue en contra de ese dicho que es mejor pájaro en mano que cientos volando? ¿Cómo es posible? Respuesta: por la fe. Él sabía acerca de su Dios. Él sabía acerca de lo que su Dios había hecho con su papá, con su abuelo, con su tatarabuelo. Él sabía el pacto de Dios con Abraham. Y voy a mostrarle eso, porque ese es el asunto, que lo que nosotros sabemos, como le he venido predicando últimamente, lo que nosotros sabemos determina cómo vivimos. Lo que nosotros sabemos y lo que nosotros creemos afecta nuestra vida. Y eso es lo que puede darnos firmeza, estabilidad, y nos puede llevar a experimentar el respaldo de Dios. Entonces podemos concluir en ese pequeño pasaje de la Biblia que Moisés tomó esa decisión por la fe, es decir, porque él creía que había un galardón. Es como nosotros. ¿Por qué estamos perseverando en la fe? ¿Por qué perseveramos en congregarnos? ¿Por qué perseveramos en crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su voluntad? Porque creemos, voy a hablar por usted, que nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque creemos que tenemos una herencia reservada en los cielos que nadie nos puede quitar. Amén. Porque creemos que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces todo cristiano que se enfoque en el galardón, que se enfoque en lo que Dios ha prometido, va a poder permanecer firme. Pero el cristiano que comienza a dudar,
que comienza a llenarse de otra información, cristianos que comienzan ahora a apoyarse en información astral de extraterrestres, en información relacionada con la ciencia o aún con datos históricos. Al final terminan, es que yo no sé si será cierto, si será confiable la Biblia, porque me han dicho por ahí que la Biblia la han manipulado. Y como dicen que el papel aguanta con todo lo que le ponen, ¿verdad? Y como resulta que no han puesto ni el Evangelio de Judas a usted, ni el Evangelio de Tomás, a saber que lo hicieron. Y entonces yo estoy dudando que la Biblia que tenemos sea la Biblia verdadera. Y el creyente cae en un desánimo, en una confusión, ayudado por lo que dice 1 Timoteo 4:1. Algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces el asunto es que nosotros tenemos que tomar la decisión, porque la fe, el creer, es una decisión. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de permanecer firme, de no retroceder, de seguir confiando en la palabra, de seguir creyendo que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Es una decisión. Así que vemos que él tenía fe en que había un galardón. Esto me llevó a mí a este análisis. ¿Qué es lo que Moisés sabía acerca de Egipto? ¿Qué es lo que Moisés sabía acerca de la cultura, acerca de la religión? ¿Qué es lo que Moisés sabía acerca de Cristo, acerca de Abraham, acerca del Dios de Abraham? Y vamos a aprender algo allá por el libro de Hechos, capítulo 7, verso 22. Hechos 7, 22 nos muestra qué es lo que Moisés sabía. Porque yo quiero probarle bíblicamente no solamente el hecho de que la fe es una decisión, sino también probarle que la determinación que Moisés tomó fue una determinación de peso. Moisés sobresale por todo aquello a lo que él renunció, que estaba haciendo una realidad para él, decidiendo esperar por lo eterno, decidiendo esperar por algo glorioso sin poderlo ver, pero esto lo lleva a una relación con Dios que dentro de los detalles encontramos que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y cuando baja de allí, baja con la gloria de Dios manifestada en su rostro. O sea, él comenzó creyendo. Y recuerden este principio muy importante: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Moisés y todos los grandes hombres de Dios comenzaron creyendo, y por causa de la fidelidad en su fe y en su determinación de creer, luego experimentaron la gloria de Dios. Moisés no renunció a Egipto porque ya había visto a Dios. Moisés vio a Dios porque renunció a Egipto. Usted debería emocionarse por eso, porque es cuando nosotros decidimos creerle a Dios que entonces vemos su gloria. Mucha gente quiere ver para creer. Y es así en el mundo. Pero en el reino es al contrario. En el reino es creer para poder ver. Y si usted cree, usted podrá ver la mano de Dios sobre su vida en cosas inimaginables, inalcanzables, inesperadas. Pero el fundamento es la palabra. Decidir creer lo que está escrito. Analicemos esto. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Yo le dije, yo llegué a este punto, me detuve a analizar. ¿Y qué es lo que sabía Moisés? ¿Qué sabía acerca de la cultura egipcia? ¿De la religión? ¿Qué sabía? Aquí está la respuesta: todo. Moisés sabía todo. Moisés sabía sobre la sabiduría de los egipcios, sobre los dioses, sobre la ingeniería, sobre política. Moisés, dice aquí la palabra de Dios, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y oiga esta frase: y era poderoso en sus palabras y obras. Un detalle interesante para analizar más adelante. ¿Y por qué cuando Dios lo llama dice que es tartamudo? Solo se lo voy a dejar ahí de tarea. Pero aquí la descripción es que Moisés era un hombre instruido, un hombre, hermano, con una formación académica, graduado del más alto nivel de la Universidad Egipcia.
Y dice que era poderoso en sus palabras, era influyente, era una autoridad, poderoso en sus palabras y en sus obras. Y dice el verso 23 el detalle de cuando ya era grande, cuando hubo cumplido la edad de 40 años. Hermanos, si usted tiene 40 ya está grande. Eso significa que ha dejado pasar algún tiempo y ya debería de ser responsable, maduro, varonil, esforzado en todas las direcciones. ¿Y qué está pasando? Los que tienen menos de 40 los perdono solo esta noche, porque otro día voy a buscar otro personaje menor y entonces les voy a dar a ustedes. Pero aquí dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, mire, preste atención, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ubiquémonos, ¿cuántos años tenía? Cuando Moisés tenía 40 años, él tuvo en su corazón, y Dios es el que pone, el que inclina el corazón, Dios tuvo en su corazón un deseo. Salió del palacio y se fue en medio del pueblo de Israel. Él quería visitarlos, él quería verlos, él quería estar en el ambiente en el que ellos se movían. Ahora, esa frase, hermanos, es sumamente interesante, porque Moisés no solamente, según el verso 22, tenía toda la sabiduría con respecto a Egipto, sino que Moisés sabía acerca de quién era Jacob. Sabía que Jacob había recibido como un nombre nuevo el nombre de Israel. Sabía que los descendientes de Jacob habían llegado a Egipto en el tiempo de hambre y que se habían multiplicado y que estos eran los descendientes de Abraham. Él sabía sobre el Mesías que había sido prometido, él sabía sobre el reino, él sabía sobre la ciudad. ¿Y cómo puedo probar esto? La Biblia dice que los patriarcas, hablando desde Abraham, anduvieron en la tierra prometida, vivieron como peregrinos sin saber dónde estaban y anduvieron de aquí para allá, de allá para acá, y dice que ellos buscaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Sabe usted que este asunto de la Nueva Jerusalén, de la cual el apóstol Pablo dice que somos ciudadanos, y la cual según Apocalipsis va a descender allá por el capítulo 20 del libro de Apocalipsis? ¿Sabe que este asunto de la ciudad fue revelado bien temprano en el desarrollo de la historia de la humanidad? Hasta el punto que Abraham ya sabía que había una ciudad. Isaac sabía que había una ciudad, la ciudad de Dios. Y cada uno de los patriarcas sabían, tenían esa esperanza. Porque aquí tenemos que aplicar este principio, hermano. Recordemos que la historia de Israel fue registrada antes de que se pudiera escribir, fue registrada de manera oral y ellos se transmitían la información. ¿Cómo es posible que exista la genealogía desde Adán y todas las generaciones que hay hasta Abraham y luego desde Abraham en adelante? Porque aunque no se habían escrito, porque no existía la escritura, la tradición o la información se transmitió de una manera oral. Y ellos sabían de quién eran hijos, quién era su abuelo, quién era su bisabuelo, su tatarabuelo. Ellos sabían eso. No es como nosotros, ¿verdad? Usted se va para atrás y ¿hasta dónde llega? A su bisabuelo, tal vez si acaso, ¿eh? Y de ahí para allá, a saber. Y algunos que hasta tienen dificultad con encontrar al papá. Pero los israelitas sí sabían la descendencia, luego lo de las tribus, a qué tribu pertenecen, épocas específicas, eventos específicos, porque ellos registraban todo. Voy a mostrarles un poquito más adelante, pero quiero detenerme en esto. En Hechos capítulo 7, ahora verso 24, se nos dan un poco más de detalles con relación a lo que Moisés sabía. Dice así, que al ver a uno que era maltratado, cuando él llegó a visitar a sus hermanos, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, la historia de cuando Moisés cree que él está solo y él defiende a un israelita,
y mata a un egipcio. Y él pensaba que nadie lo había visto, pero en el verso 25 dice que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Por qué Moisés pensaba eso? Ubiquémonos en la historia. Recuerde, Moisés ha salido del palacio. Moisés anda en medio de sus hermanos, en medio de su pueblo. Hay un egipcio maltratando a un israelita. Moisés se va en contra del egipcio, defiende al israelita y le pega tan duro al egipcio que lo mata. Ahora, él esperaba que con ese acto de defender al israelita, los israelitas entendieran que él estaba en contra de los egipcios y a favor de los israelitas. Por eso dice el verso 25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Yo creo que hasta este punto Moisés sabía que los israelitas eran sus hermanos, pero los israelitas no sabían que Moisés era su hermano. Y entonces ellos no lo entendieron así. Dice aquí al final del verso 25, estoy en Hechos 7, verso 25. Ellos no habían entendido así. Verso 26. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían. O sea, volvió de nuevo a caminar en medio de su pueblo. Y encontró a dos israelitas que estaban riñendo. Y él trataba de pacificarlos. Dice, los ponía en paz diciéndoles: varones, ustedes son hermanos. ¿Y por qué se maltratan el uno al otro? Detengámonos ahí antes de recibir la respuesta de parte de este israelita. Él pensó que cuando él mataba al egipcio, los israelitas se iban a dar cuenta de su inclinación a favor de ellos y de su rechazo por los egipcios. Pero hay una pregunta aquí bien importante. ¿Por qué es que Moisés pensó, según la Biblia, por qué es que Moisés pensó que ellos le iban a reconocer como libertador? Recuerda que leímos eso en el verso 25. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Por qué Moisés pensó esto? Esa es la pregunta que yo me hice mientras estaba estudiando la palabra. Y la respuesta es esta. Los israelitas, registrando los eventos, las genealogías y las promesas, y transmitiéndosela de generación en generación de una manera verbal, establecían un fundamento para su vida. Y de aquí, hermanos, aprendamos lo siguiente: la importancia de conocer la historia bíblica y de conocer la escatología bíblica. La historia nos ayuda a conocer lo que ya pasó, y la escatología nos ayuda a entender lo que va a suceder, dónde estamos ubicados en el tiempo. Entonces Moisés sabía en qué momento de la historia él estaba. Moisés sabía y creía lo que Dios había prometido. Los israelitas eran ignorantes de la promesa de Dios, no estaban viviendo en expectativa, y entonces aquí hay una aplicación para la iglesia dividiéndola en dos partes. Los creyentes que sí viven confiados en la revelación de Dios, esperando el cumplimiento de la palabra, y los creyentes que simplemente viven pasando el tiempo y enfrentando cada día las cosas a su manera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En Hechos capítulo 7, verso 6, cuando Esteban está narrando toda la historia relacionada con el pueblo de Israel, Esteban dijo esto: que había una promesa que Dios le había hecho a Abraham, y esa promesa sus descendientes la conocían, hermano. Y por eso es que Moisés sabía lo que Dios había dicho, y por eso es que Moisés esperaba que sus hermanos entendieran que Dios los iba a liberar por mano de él. Hechos capítulo 7, verso 6, Dios le dijo a Abraham esto: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dios le dijo a Abraham, verso 7 de Hechos 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar.
Pongámoslo en pocas palabras. Dios le hace esta promesa a Abraham. Abraham le traspasa la información a Isaac. Isaac se la traspasa a Jacob. Jacob se la traspasa a sus 12 hijos. Los descendientes de Jacob conocen el pacto de Dios con Abraham, conocen las promesas de Dios con respecto a una tierra, conocen esta promesa de Dios, la cual está ligada con un tiempo de esclavitud y con una etapa específica de 400 años. Moisés, que había sido criado en el palacio y que conocía la cultura y la religión egipcia, era más creyente de la información que su pueblo, los israelitas, tenían, que los mismos israelitas que habían sido criados en las costumbres y alejados de todo el paganismo de Egipto y que estaban siendo dominados por el mismo faraón en cumplimiento de la promesa que Dios había dicho, de que los iba a liberar. ¿Me están siguiendo? Es interesante entender todo el escenario para poder comprender la fe de Moisés. Por eso es que Moisés pensaba que sus hermanos iban a confiar en él, porque Moisés nace cuando han pasado 390 años. Ahora Moisés tiene 40 años, son 430 años, quizás nació antes, quizás había que poner en orden los números, porque luego se va otros 40 años al desierto, y es cuando son liberados, y al final son 430 años en esclavitud. Hay que arreglar esos números. Pero el punto es que Moisés sabe que Dios les prometió salir de la tierra de esclavitud y volver a la tierra que Dios ya le había dado a Abraham, pero que él no sabía que era la tierra prometida. Por eso es que Moisés pensó que lo reconocerían. Eso es lo que dice el verso 25. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les iba a dar libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Entonces, ¿qué sucede? Lo rechazan y lo juzgan, porque la respuesta que le da el israelita al cual él reprende porque está maltratando al otro israelita en Hechos 7:27 es esta. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿y quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Verso 28: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Lo confronta en cuanto a la actitud que él está tomando de pacificarlos o de apacentarlos. Lo reta en cuanto a su posición, lo irrespeta siendo el hijo de la hija de Faraón, lo irrespeta en el sentido de rechazar la mediación que él está tratando de hacer. Y entonces nosotros sabemos que a partir de aquí es que cambia la vida de Moisés y encontramos otra acción que está regida bajo la misma frase: por la fe. Ya por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, renunciando a las riquezas de Egipto. Ya por la fe él escoge el ser maltratado con el pueblo, porque es algo automático, ligado. Si renuncia a su posición como heredero del trono y se identifica con su pueblo, automáticamente le va a tocar padecer con el pueblo. Y luego todo lo que él padece en el desierto, donde prácticamente tiene que comenzar de cero. Pero esto nos lleva al verso 27 del libro de Hebreos, capítulo 11, donde encontramos el tercer acto de fe de Abraham. ¿Qué es lo que hizo Abraham por la fe? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire qué frase más tremenda la que hay aquí. Sobresalen, esas frases son claves para poder ser ministrados en nuestro espíritu. Así como la de que, hecho ya grande, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora veamos que según la historia, y yo le he estado retando a que se vaya según el personaje que estamos estudiando al libro de Génesis y haga su devocional, su estudio bíblico, ocupado en los capítulos donde se narran detalles sobre la vida de estos personajes.
Y aquí vamos a encontrar que a estas alturas de su vida, Moisés no ha tenido ninguna experiencia sobrenatural, hermanos. Moisés tiene la primera experiencia sobrenatural cuando ha huido al desierto, cuando pastoreando allá o cuando anda vagando en el desierto, se encuentra con la zarza que estaba encendida, que ardía y que no se consumía. Y cuando Dios le habla de en medio de la zarza, y Dios le dice que quite el calzado de sus pies porque el lugar que él está pisando es santo. Ahora, ¿en qué quiero detenerme para que finalicemos el estudio esta noche? En el hecho de que antes de las experiencias espirituales, por regla, hay algunas excepciones, por regla, antes de experimentar milagros, antes de tener visitaciones divinas, antes de tener experiencias sobrenaturales o espirituales, el ser humano tiene que tomar la decisión de creerle a Dios, creer la palabra, creer sus promesas. Dije, hay excepciones. Hay casos particulares, por ejemplo, como en el caso de Pablo, que él primero tuvo un encontronazo espiritual con el Señor, se queda ciego, viene la voz de Dios y le habla cuando él le pregunta ¿quién eres, Señor? Y el Señor se revela: yo soy Jesús al que tú persigues. Y a partir de ese encontronazo espiritual con evidencias de la realidad de Dios, Pablo tiene que tomar la decisión de someterse al señorío de Cristo y por la fe vivir confiado en que Dios va a cumplir el propósito en su vida, que lo va a guardar, lo va a librar y que lo va a llevar delante de los gobernantes, como el Señor se lo dice en ese encuentro. A pesar de que él se encuentra siendo perseguido, lo meten a la cárcel, lo apedrean, le dan con varas, pasa en naufragios y tantos peligros entre los hermanos en ambientes hostiles. Él tuvo que vivir por fe y al final sabemos que él llegó a Roma a predicar el evangelio. Pero esa es una excepción. La regla, la norma bíblica es: primero creemos lo que Dios ha dicho y luego de que creemos, como el mismo libro de Hebreos en el capítulo 11 lo establece como un principio espiritual que nosotros hemos aplicado en nuestra vida, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, lo contrario también es verdad. Es por la fe que es posible agradar a Dios. Cuando agradamos a Dios por nuestra fe, Dios se manifiesta. Y entonces viene de nuevo el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesús: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Porque es cuando creemos que nos colocamos en el lugar de recibir milagros. El problema es que nosotros a veces queremos vivir como Gedeón todo el tiempo. Señor, dame una prueba de tu realidad. Gedeón, en lugar de creerle a Dios, le puso pruebas. Y Dios, hermano, en su misericordia, en su paciencia, hizo lo que Gedeón le pidió. Ustedes recuerdan la historia. Que llueva, Señor, y que caiga rocío toda la noche y que el vellón quede seco. Y encuentre el vellón seco. Y en la noche siguiente, no conforme con eso, porque podía ser casualidad que algo había pasado, ahora al revés, que solamente el vellón aparezca mojado y todo alrededor seco. Y Dios complaciendo el capricho de la incredulidad de Gedeón. Entonces, este punto, hermanos, a donde nos vamos a detener esta noche, es sumamente interesante, porque Moisés, conociendo la cultura, la religión, siendo consciente de su posición de influencia, de autoridad, de fama, las riquezas que estaban disponibles para él deja todo eso, porque tal parece que Moisés conoce y está plenamente convencido, como el apóstol Pablo llegó a estarlo por experiencias propias, porque él fue llevado al tercer cielo. Moisés está convencido de que vale la pena dejar a Egipto, porque hay un galardón que es mucho mejor que Egipto. Y Moisés está convencido de que el invisible es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es su Dios. Y que Él ha prometido que el reino va a ser establecido, que un Mesías va a manifestarse, y ese mismo Dios, en su trato con el pueblo que ha nacido de los lomos de Abraham, se anticipó revelando
que Israel iba a ser esclavo 400 años y él sabe que ya llegó el tiempo de la liberación. O sea que en otras palabras, Moisés estaba consciente y claro, es el tiempo de liberación. Pero el pueblo de Israel no. Entonces esto me ayuda a mí a hacer esta aplicación práctica como iglesia. La Biblia nos habla, no recuerdo el nombre, de los hijos de cierto personaje que eran entendidos en los tiempos. Y como iglesia, nosotros podemos entender que hay diferentes niveles, estaturas espirituales o niveles de conocimiento. Hay diferentes escuelas evangélicas y cada quien según la formación, según el trasfondo, así es su fe, así son sus convicciones. Hay quienes que creen que Dios le va a matar a su hijo. Hay quienes que creen que Dios lo va a meter en cama por rebelde, por terco. Y hay quienes que creemos que Él dice: yo soy Jehová, tu sanador. Hay quienes que creemos lo que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón es el que viene para robar, matar y destruir, pero yo no. Entonces, dependiendo de la escuela que nos ha formado, así es nuestra fe. Pero de igual manera, la iglesia se puede dividir entre dos grupos de personas: los que entienden los tiempos y los que no entienden los tiempos. Los que no saben que hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de gozar, hay tiempo de sufrir, hay tiempo de luto. En Eclesiastés encontramos eso de una manera poética, ¿verdad? Tiempo de juntar piedras, tiempo de lanzar piedras. O sea, todo tiene su tiempo. Y nosotros tenemos que estar ubicados escatológicamente hacia dónde vamos. Mire, la inmoralidad no se va a detener, hermano, se va a poner peor. Mire, es absurdo que los pastores anden queriendo orar por la paz en el mundo. No tiene sentido. Si Jesús habló acerca de guerra, es absurdo que los pastores oren para que no venga otra peste como el COVID. Peores son las que van a venir. Jesús habló acerca de terremotos, anticristos, peste y todo lo que va a venir. Y eso no se va a detener porque oremos. Entonces, cuando uno se ubica en el tiempo, uno sabe de dónde viene y hacia dónde va. Uno camina con entendimiento. No vivimos atemorizados esperando la tercera guerra mundial. No vivimos, al menos en lo particular, esperando al anticristo. Yo estoy esperando al Señor Jesús venir de los cielos para levantar la iglesia. Pero como repito, cada congregación, de acuerdo a la escuela, de acuerdo a la formación doctrinal, así es la fe. Entonces aquí los israelitas no tenían la fe que Moisés tenía, en que era tiempo de libertad. Interesante leer los detalles. Moisés se aparece, les habla, y los israelitas todavía están más duros de corazón en cuanto a creer que es el tiempo de la liberación. Y aplico esto como iglesia, no solamente localmente, sino con un enfoque más amplio. Porque todos los creyentes, el grueso, la masa de ese grupo de personas llamados cristianos, se dividen en dos grupos: los que están entendidos de los tiempos que estamos viviendo y los que no entienden, los que no saben que la venida de Cristo está cerca, que nuestra redención está cerca, que estas cosas que vemos en el mundo no van a cambiar, que el escenario está precisamente estableciéndose para el cumplimiento, para la manifestación de una religión en todo el mundo, de un solo sistema político, de una sola moneda, de leyes uniformes, o que se van a ir cada vez uniformizando más, de tolerancia a la inmoralidad, a la corrupción. De hecho, hermanos, hay detalles en la Biblia, como el que dice que el anticristo del Dios de sus padres no hará caso. Entonces podemos entender que tiene que ser un judío. Y dice también que del amor de las mujeres no hará caso, o sea, se entiende que es un homosexual. Hay detalles escondidos en la palabra. Y es lo que vemos en el mundo ahora en cuanto a la depravación, la inmoralidad, la maldad, la violencia. Y está escrito en Isaías: tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista la luz de Dios. En el Antiguo Testamento era Israel, pero ahora es la iglesia, porque Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Y Jesús dijo: y la luz no se pone debajo de un cajón, se pone en alto para que alumbre. Dios nos ha puesto para alumbrar en medio de un mundo lleno de tinieblas, lleno de inmoralidad, lleno de maldad. Ahora, cuando la iglesia sea quitada, no el Espíritu Santo, como algunos dicen tradicionalmente, es que cuando el Espíritu Santo sea quitado. No, cuando la iglesia sea quitada, la sal, que es la que preserva este mundo de la corrupción completa, sea quitada,
entonces el anticristo va a tener libertad para hacer como él quiera. Y viene y actúa el diablo a través de la bestia, el falso profeta, estableciendo un reino temporal durante el periodo conocido como la Gran Tribulación. Entonces quiero concluir con eso. Nos vamos a detener más en detalle cuando continúe. Por la fe dejó a Egipto y no tuvo temor de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él conocía las promesas de Dios, él conocía el respaldo de Dios, él conocía los propósitos de Dios, y aunque no veía a Dios todavía, porque no lo había visto hasta este punto, él se mantuvo firme en sus convicciones. Y eso es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Mantengámonos firmes, hermano, porque está escrito: ninguno de los que en él confían jamás será avergonzado. Ninguno de los que confían en Dios y en su palabra al final va a ser avergonzado, sino que al contrario, va a ser exaltado, va a ser levantado, va a ser bendecido. Pero tenemos que tomar la decisión de caminar firmes y de permanecer firmes en nuestra fe. Y el hecho de que tengamos en el libro de Hebreos una lista tan variada de héroes de fe, con circunstancias tan diferentes, tiene como propósito que nosotros nos inspiremos, porque nos han dejado ejemplos, hermanos, para que sigamos esas pisadas. Y ver la vida de estos personajes debe de retarnos a nosotros para ver que es posible recibir cuando aparentemente es imposible, y que es posible permanecer y avanzar cuando en nuestras fuerzas no se puede, porque es bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Y dice la palabra que atravesando el desierto lo va a convertir en estanques de agua. Hay cosas gloriosas, hay cosas tremendas que están disponibles para nosotros, y todo depende de nuestra actitud de fe. Así que no lo olvide, la frase sumamente importante es: por la fe. Retenga su fe, para que pueda decir como Pablo: he guardado la fe. Hay muchos que ya la perdieron, pero usted retenga, manténgase, llénese de la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Retenga su fe, manténgase firme. Es el mismo mensaje que Jesús le da a uno de los pastores o a uno de los ángeles de las iglesias en Asia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oramos que el Señor nos ayude para poder seguir adelante y continuar viviendo por fe. Ore conmigo. Padre, tú nos has sostenido hasta este día. No has sido en nuestras fuerzas ni en nuestra habilidad, Señor. Tú has sido misericordioso, paciente, bueno, perdonador, y tú nos has ayudado, Señor. Ha sido tu diestra, papá, la que no nos ha permitido caer, y cuando hemos caído tú nos has levantado, Señor. Te damos la gloria, te damos las gracias, y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para continuar, para perseverar, para avanzar, para no detenernos. Padre, ayúdanos a honrarte con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a llevar fruto que permanezca para la gloria, para la honra de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, agradecidos por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has dado, por tu protección, por tu cuidado, por tu provisión, nos encomendamos a ti, Señor, sometiéndonos a tu autoridad, a tu señorío, y pidiéndote: termina la obra que has comenzado en nosotros. Fortalécenos, guíanos, dirígenos, ayúdanos, Señor, para vivir para la gloria de tu nombre. Es por Jesucristo nuestro Señor y Salvador que te lo pedimos, y asimismo en el nombre de Jesús consagramos voluntariamente nuestras ofrendas, Señor, sabiendo que todo es tuyo, sabiendo que de lo recibido de tu mano te damos, y con el entendimiento de que tú eres poderoso para multiplicar nuestras semillas, que tú eres poderoso para darle pan al que come, semilla al que siembra. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la alabanza y recibe la adoración. Y toda la iglesia dice...